Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles. Qué gusto que estén aquí. Tengo a una invitada para mí muy especial. ¿Qué tal, Jay? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, contenta. Muy bien, qué bueno. Déjenme decirles quién es Jay. Es mi invitada especial, además amiga. La conozco hace poco, no muchos años, pero siento que hubiera sido una relación desde hace mucho tiempo por la manera en que nos conectamos. Jay de la Torre, ¿quién es? Ella es una terapeuta holística, tiene certificación en reprogramación, tanatología y cuidados paliativos. Además, es instructora de Theta Healing, es decir, sanación intuitiva. Y el año pasado fue a Egipto para tomar un tercer nivel de sanación cuántica. Y además de todo, es una superviviente de cáncer de mama. Jay, yo creo que el día de hoy tenemos mucho que hablar contigo. Vamos las dos a comentar cosas que en nuestra experiencia hemos tenido, nuestros miedos más profundos. Jay, ¿cómo estás? Ahora sí. Todo esto es Jay de la Torre. Gracias, Ana Ceci. Gracias a todos, todas las que se están conectando. Y bueno, o sea, eso es lo que he estudiado, pero la verdad es que soy una persona que me encanta compartir lo que he aprendido y he puesto en práctica y ha transformado mi vida. Y este tema que vamos a hablar hoy del miedo, pues realmente me apasiona, me encanta. Muchas Sí, gracias. y nuestro tema, perderle el miedo al miedo. Suena difícil, pero la realidad es que tú y yo lo hemos hecho de diferentes formas, Jay. Y yo creo que a veces es importante hablar estos temas, sobre todo por la época en la que estamos viviendo. Yo siempre digo, estamos en julio del 2020, por si algún día en muchos años nos escuchan, y estamos pasando por situaciones adversas, difíciles, pero no nada más por esta época, sino que en realidad hay muchos temas que tienen que ver, muchas cosas que tienen que ver con miedos. Y primero que nada, yo quisiera, Jay, que tú nos explicaras qué es el miedo. El ¿Qué miedo. significa? Sí, sí. Bueno, primero que nada me encantaría decirte que me encantó el título Sí. porque te detiene como un poco, o sea, ¿cómo? Perderle el miedo al miedo, o sea, te saca de onda y te conecta. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué es el miedo? Pues con mis palabras te contesto que es una energía que acaba secuestrándote. Es una energía densa que hace que tu vida se congele, que te llena de, es una energía que hace que algo se active aquí adentro y te empiece a decir muchas cosas negativas de lo que puede pasar en el futuro. ¿A quiénes nos pasa esto, Jay? A todo el mundo, ¿no? Pues O a sea, todo el yo mundo, creo a que, todo. yo creo que mientras que seamos seres humanos, y toda la vida lo vamos a hacer, y tengamos esta sensibilidad de tener expectativas y de querer que las cosas ocurran de cierta manera, siempre van a ocurrir miedos. Y algo que me llama mucho la atención es que yo no sé, quisiera que tú nos ayudaras. De alguna manera lo sé porque es de manera intuitiva, pero esto es algo de todo lo que tú has estudiado. ¿Cómo aprendemos a identificar nuestros miedos? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cómo puedo saber que yo tengo un miedo? Ok. Como que es algo como un poquito más profundo, porque cómo saber identificar y cómo conocer mis miedos, creo que los miedos nos quedan claros desde que estamos chiquitos, cuando papá se va y entonces me da miedo que no regrese, y cuando pasa algo, que en un examen empiezo a experimentar esa energía del miedo, pero pareciera que es una energía con la cual tenemos que vivir toda la vida. Es como, yo soy bien miedosa y punto. Pero cuando empiezas realmente a identificarla, cuando empiezas a decir, a ver, ¿qué está pasando dentro de mí? ¿Qué pasa? ¿Por qué está este pensamiento? ¿Por qué está este sentimiento? En ese momento puedo hacer un cambio y puedo liberar el miedo. No puedo, no se O sea, trata necesito de voy a reconocerlo, controlarlo. reconocerlo. Sí, Exacto. reconocerlo para liberarlo, no para contenerlo, no para controlarlo, no, para eliminarlo de mi vida al 100%, y esto sí se puede, cuando lo Sí se identifico. puede. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, una vez que yo
no sé si tengas alguna forma, porque yo creo que tú y yo hemos vivido cosas diferentes cada una. Y yo quiero comentar un poco lo mío para de aquí arrancar con toda esta dinámica que hemos hecho de alguna manera tú y yo. Recuerdo cuando yo era chiquita, como saben muchos de ustedes que me han seguido, tengo una cardiopatía, un problema de corazón muy complejo. Y digo tengo porque el problema ahí está, pero eso no me define hoy en día. En alguna época sí me definía en cuanto es la niña de las uñas moradas, la niña de los labios morados, era una niña con limitaciones. Y uno de mis miedos, que yo creo que, sobre todo cuando tienes una enfermedad, es un miedo a perder la salud, viene este miedo a decir, bueno, ¿y qué pasa si me muero? ¿Y qué pasa si no sobrevivo? Porque esa era la idea, la tendencia, eso era el diagnóstico, el pronóstico era que yo no viviría mucho tiempo. Y yo creo que uno de los miedos más grandes para mí de pequeña era precisamente, bueno, ¿y si me muero ya? ¿Y luego qué va a pasar? ¿Qué sucede después? ¿Qué pasa si mi salud realmente se corrompe? Entonces, son miedos a lo mejor que lo interesante aquí es que eran miedos que nadie me transmitió, yo los percibía, o sea, no es que me lo dijeran, pero uno se hace sensible de lo que los papás hacen más de lo que dicen. Porque puede ser que no te digan te vas a morir, pero yo lo sentía. Entonces son miedos que aprendes un poco a manejar. Y digo, uno de mis miedos grandes era ese, mi miedo obviamente a no poder crecer, a no poder ser grande, a no poder casarme, a no poder muchas cosas. Y obviamente todo el miedo tiene que ver con perder algo. Y ya yo quisiera, bueno, porque de aquí vamos a partir, ¿cuál ha sido uno de tus más grandes miedos o de dónde partes tú para decir, puedo yo, porque yo los he superado y lo vamos a platicar cómo, pero cuéntame tú de dónde partes a decir, ¿sabes qué? Sé, lo tengo, lo identifico y empiezo a tomar esas acciones. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida donde te diste cuenta que había un gran miedo? Pues yo creo que cuando me diagnostican cáncer de mama hace 11 años, ahí fue cuando me enfrenté a mi mayor miedo, que fue ese miedo a morir. Ese miedo que me hizo volver a Dios y tomarme de su mano porque estaba llenita de miedo. O sea, había habido miedos en mi vida, pues de un examen, del parto de los niños, de los hijos enfermos, pero ese miedo a perder la vida por una enfermedad avanzada de cáncer, ahí me enfrentó a ese miedo a morir y otro gran miedo, ese miedo a perder, a que mis hijos se quedaran sin mamá. Entonces, cuando me enfrenté a ese miedo, cuando lo sentí y lo viví, fue cuando pude hacer algo. Pero ese fue el día más grande para mí, de mayor miedo. Entonces, obviamente que algo importante que aquí toda la gente que nos escucha es aprender a identificar, y en esto yo sé que tú eres muy buena, que eso que me está pasando es miedo. O sea, esta parte que platicábamos de que me doy cuenta cuando baja mi atención de la cabeza a mi cuerpo. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, cuando yo ya empecé con este proceso del cáncer, yo ya tenía un trabajo de terapias, ya tenía un trabajo de cursos que había tomado y ya había liberado miedos, ya sabía lo que era liberar un miedo y cómo hacerlo. Lo tenía que contactar. Pero si me quedaba con la energía de miedo aquí al lado de mí, no me iba a hacer valiente. Al contrario, me iba a quitar toda mi energía, toda mi fuerza para poder salir adelante. Entonces, una gran maestra mía, que era mi maestra en ese momento de Resonance Repatterning, me ayudó a liberar el miedo a morir. El miedo a morir lo liberé en cuestión de 10 minutos, solamente con sentir lo que sentía y hacer que mi cabeza dejara de mostrarme todos los escenarios negativos de lo que podía pasar. Entonces, al momento de quitar la energía que estaba dentro de mí con algunas técnicas, que de hecho tengo en YouTube algunas, en ese momento me empoderé yo. Me acuerdo mucho que también cuando me quité el miedo a que mis hijos se quedaran sin madre, fue como maravilloso, porque yo decía, bueno, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Pues que se queden sin mamá. Y me acuerdo que casualmente frente a mi casa se había cambiado un viudo que tenía 2 hijos chiquitos. Y yo estaba volteando a la ventana y los veía jugar ahí en la bicicleta. Y los veía riéndose, los veía contentos. Y yo decía,
híjole, estos niños no tienen mamá, su mamá se murió. Y comparé otros niños de la escuela que tampoco tenían mamás y los veías jugando, parecía que felices, y yo decía, de verdad que no soy indispensable. O sea, si me muero yo, no se van a morir ellos. Pero en ese momento yo volteé con Dios y le dije, mira Dios, tú me elegiste a mí como mamá de estos 5 hijos que tengo. Si tú me dejas aquí, yo me comprometo a hacer lo mejor que pueda de mí, ser la mejor mamá. Si tú me vas, tú me llevas, o sea, si ya es mi momento, yo ya me tengo que ir, tú te vas a hacer cargo de conseguirles a alguien que le dé todo este amor que yo tenía para ellos. Y lo solté, me abandoné, ¿no? Sabiendo que yo quería vivir. Pero ya no permití que mi cabeza me atormentara con esos pensamientos de, ay, que no sé qué, no tienen mamá y pobre del rollo. No. Entonces, cuando me hago cargo del miedo, cuando libero la energía del miedo, en ese momento mi mente se calla. Y en ese momento el control lo tengo yo de lo que tengo que hacer con mi vida. Fíjate, ahorita que dices eso, recuerdo cuando me iban a operar la primera vez que yo tenía a Ana Paula de 9 meses. Me acuerdo que, y yo creo que aquí vale mucho lo que nos platicamos a nosotros mismos. Y a veces tenemos que gestionar nuestros pensamientos. Porque me acuerdo que yo decía, es que si yo me muero ahorita, estaba a punto de entrar a mi segunda cirugía, dije, jamás voy a volver a ver a mi hija y tiene 9 meses. ¿Quién le va a dar? ¿Quién va? Y llegó un momento en el que, como dices tú, esta parte de soltar, y ahorita vamos a ver algunas formas que podríamos ayudarnos a esto, es increíblemente liberador y sanador. Y me acuerdo que yo decía, bueno, Dios mío, si ya este es mi momento, lo único que te pido es que, por favor, cuides a la familia y que cuiden a mi bebé y todo, pero si por ahí tienes a bien dejarme un poquito más, yo te prometo lo que tú acabas de decir, pero ¿sabes qué? Si no, estoy en paz. Entonces, para mí este soltar tiene que ver mucho con la paz. Y yo quisiera poner ahorita, antes de que prosigamos, algunos de los comentarios que han estado haciendo, que es una maravilla lo que han estado comentando. Dice Carla, lo voy a mostrar aquí, dice, el miedo te llega a dominar tanto que empieza a pensar por ti y toma el control de tus emociones y de tu vida. Es cierto, Carla, gracias por tu comentario. Igual aquí comenta alguien más acerca del valor, que comentan aquí el miedo no nace, sin el miedo no nace la valentía. Es correcto. Entonces, yo creo que no es que uno sea valiente porque, bueno, tienes esa estrellita tú sola y, bueno, qué padre, naciste con eso ya y tú eres una mujer bien valiente. No, yo creo que es algo que se trabaja. Sí. Pero para primero poder trabajarlo, necesitamos, que eso es donde yo quisiera platicar un poquito, Jay, ¿cómo identificamos? ¿Qué es lo que sucede con nuestro cuerpo? Cuando nos podemos dar cuenta, sabes que lo que te pasa es que estás empanicada, estás paralizada. O sea, esas claves en donde dices, lo que te pasa no es que tengas taquicardia, no es que tengas, o sea, tu cuerpo te está diciendo a gritos algo. ¿Cómo le hacemos para saber que esto que nos pasa es miedo? Y entonces lo puedes trabajar, si no, no puedes. Sí, creo que acabas de decir algo muy, muy interesante. O sea, yo creo que antes de yo empezar a aprender todas estas técnicas de sanación emocional, pues ni siquiera sabía que había una conexión entre mis emociones con mi cuerpo físico. Si yo tengo pacientes que vienen a consulta y les digo, a ver, ¿qué sientes? Cierra tus ojos. Y entonces voltean. Les digo, se siente acá, no allá, ¿no? O sea, es sentir lo que siento. Y uno de los tips bien grandes que yo les hago es cuando la mente me está diciendo pensamientos negativos de y si te pasa, y si te mueres, y si, por ejemplo, ahorita, y si te da COVID, y si nos salimos y nos contagiamos, y si la mamá tiene COVID, y si se mueren los papás, y si, ya, tienes miedo. Entonces, hay que cerrar los ojos y voltear al cuerpo y decir, ¿qué siento? ¿Qué siento? Siento miedo. Pero no nada más es, sí tengo miedo, por eso estoy diciendo así. Vuelvo, o sea, si te fijas es, sí tengo miedo, por eso. Esto es la mente otra vez, la cabeza es, no tengo cabeza, quito la cabeza y es, conecto con mi corazón y digo, ¿cuál es mi mayor miedo de todo esto?
Entonces le tengo que hacer como unas preguntas a mi corazón de decir, ok, sí, ¿qué es lo peor que puede pasar si me da COVID? No, pues que me sienta súper mal y que contagie a todos. ¿Y qué es lo peor que pueda? Ay, pues que me muera y se mueran todos. ¿Y qué es lo peor que pueda pasar? Pues nada. Entonces ya, next, lo quito y ¿qué tengo que hacer, no? Ahí es donde entra la imaginación que exagera todos los pensamientos negativos. O sea, Sí. esta imaginación que tenemos, como decíamos, de la loca que no para de pensar, a veces es mucho más grande todo lo que imaginas y te dejamos hablar que lo que realmente pudiera ocurrir. Entonces, ahí es donde tu imaginación, si la dejas correr a ese nivel, exagera Sí, claro. todo. Y No, muchas no. veces exagera No, a un seguramente. nivel que Claro. no te deja vivir. Sí, claro. Y te hace unas historias. Les recomiendo muchísimo el libro de Colorado, este cuento aún no Colorín. acabado de Odín Dupeirón. Entonces está padrísimo, ¿no? Porque ahí te tiene paralizada en la casa desde que me levanto y tendré COVID, a ver, me arde un poco la garganta y entonces mis hijos, y como dices, inventa tanto que ya acaba haciendo historias de terror de todas las familias y si se muere el hijo y si se muere el compadre, ya a todos mata la mente, ¿no? Pero tienes que volver a este eterno presente que tanto habla Joe Dispenza, donde es, aquí no está pasando nada, stop. A ver, ¿qué está pasando? No está pasando nada, estoy aquí. Cuando estás en ese momento de tanto caos de la cabeza, un ejercicio maravilloso es detenerte y decir, ¿dónde estoy? Ah, aquí, ok. ¿Y qué hay aquí? Pues un cuarto. ¿Y qué hay en este cuarto? Pues un vaso de agua. Eso me regresa a la hora, hace que yo tome el control de mi vida y el miedo ya no esté generando esa energía y esos pensamientos negativos, porque tengo que parar y decir, ¿yo qué quiero? O sea, Y en de los hecho, ejemplos ahorita anteriores que era mencionas, quería... perdón, es que traemos un poquitito de Sí, retraso, decías. en los ejemplos anteriores, pues las dos queríamos vivir. Entonces, es yo qué quiero, yo quiero vivir. Y te Entonces, das qué cuenta quiero porque en esta pandemia. es importante, por ejemplo, identificar que muchas veces yo veía cuando la voz se me secaba, o sea, sentía la lengua pastosa, la voz se pierde, empiezas a sudar, el corazón está acelerado, o sea, te haces torpe para tomar decisiones o acciones. Y estos son cosas importantes de identificar, porque lo primero que tenemos que hacer es identificar porque yo digo, lo he comentado en muchas de mis pláticas, esto es parte de la aceptación. Uno necesita aceptar lo que está sucediendo, aceptar tus temores o tus reacciones físicas y como dices tú, hasta que no hay una conexión, no identificas, a ver, esto que me está pasando no tiene nada que ver con lo que está allá afuera, yo tengo miedo de algo, déjame trabajar con este miedo. Y yo creo que yo creo que no hay cosa más, miedo más grande probablemente que el perder la salud o el perder la vida. Pero sin embargo, Jay, esto estamos hablando de cosas ya muy grandes. Pero muchas veces yo te pregunto esto, ¿cuántas veces no hay miedo de cosas tan simples como que si me subo a una escalera me voy a caer porque algún día alguien me dijo de chiquita que esto es lo que iba a pasar? Y son programas que a mí me gustaría que nos platicaras un poco de cómo estos programas nos tienen con miedo, paralizados, de cosas que a lo mejor ni siquiera son reales. Sí, pues bueno, cuando ni siquiera éramos conscientes de que el cuerpo somatiza las emociones, qué siento en mi cuerpo, entonces vamos como en automático a la vida y en nuestros pensamientos en nuestra mente se van cargando muchos archivos. Entonces, cuando alguien te comenta algo, cuando oyes una noticia, todo eso se queda porque curiosamente el cuerpo se vuelve adicto a los químicos del miedo. Entonces, le gusta estar pensando cosas trágicas. Una vez en uno de los talleres que di, vino un paciente y me decía, Jay, yo de veras nunca me había dado cuenta de esto. Dice, a veces voy en el camino, en la carretera, y se me va, un tráiler se hace así, y entonces yo me asusto porque le dio miedo que fuera así. Me dice, pero mi mente es tan creativa que ya hace la historia de terror, pero me dice, Jay, ¿de verdad que se va tan rápido? Dice, me he visto hasta en un funeral viendo toda la gente que va a ir a verme. O sea, es eso, o sea, me tengo que dar cuenta qué programa se activó en mi cabeza para decirle stop.
yo estoy aquí, no me pasó nada, no me pasó nada. Y tengo que hacerme consciente, pero a veces sí te invade la energía del miedo y hay un ejercicio padrísimo para eso. Una de mis maestras me decía que una vez tuvo un accidente en la carretera y se volteó. Entonces, volteada con las llantas para arriba, se salió por la ventana y entonces sintió su cuerpo así. Porque cuando te da un miedo como de impacto así, se quedó toda tiesa. Entonces, ya sabes que me encanta moverme, ella lo que hizo fue bajarse del carro, me voy a mover, ¿va? Y empezó a hacer esto. Porque el miedo te hace dura, te hace así, te paraliza. Claro, es una manera de soltar y liberar, por supuesto. Y tengo que soltar y liberar. Entonces, cuando tú sientas esto, que te sudan las manos, que el estómago, que se te seca la boca, tengo que liberar de mi cuerpo ese miedo que invadió, que se metió, que me paralizó. Porque si yo no hago este ejercicio, mi mente va a contarme unas historias de terror horribles. Y además de todo, que es algo, yo creo que en el caso tuyo y mío, y digo, los comento porque estamos aquí tú y yo, cada quien lo podrá ver en su propia vivencia, pero es increíble cómo el miedo afecta y daña el sistema inmunológico. Entonces, la única manera de realmente tener claro que puedo sanar es confiando en que este miedo lo puedo enfrentarlo, porque no se trata ni de controlarlo, ni de domarlo, es enfrentarlo y, como dices tú, trabajar con él. Una de las claves que yo creo que a ti te pasó igual que a mí, que es una herramienta, pero ya esa es la forma en la que vemos la vida. Yo decía, tengo muchas razones para estar aquí, para estar bien. De mi parte no va a quedar a hacer todo lo que esté de mi parte para lograr estar bien. Y creo, y siento y puedo. Pero ¿qué pasa si en el proceso pasa algo en donde dices, oye, pues la cosa no pinta tan bonita? ¿Cómo hacerle para mantenerte con esa fuerza? Porque yo sé que tú lo has vivido y yo lo he vivido. Para mí mucho de esto, la clave es siempre tener un para qué hacer las cosas. O sea, el miedo lo enfrentas teniendo motivos para seguir. Porque si no tienes un motivo y una razón para seguir, el miedo realmente te secuestra, te paraliza y no hay forma de ver a dónde sigo, a dónde voy. Las cosas no siempre van a estar fáciles, como digo yo. No todo es hermoso, como ahorita podemos estar viviendo por una época difícil. Oye, pero hay muchas cosas en las que sí nos podemos concentrar. ¿Qué piensas de todo esto, Jay? ¿Cómo fue para ti cómo le sigo si la cosa se ve difícil? Sí, pues mira, no tendrían que vivir como una situación como la que pasamos para tener también este cuestionamiento. Yo creo que hoy lo que estamos viviendo en este momento es una situación que me pone así, pero que me paraliza un poco. Y a mí me encantaría hacer un ejercicio que yo hice cuando estaba atravesando el cáncer. Me dijo una amiga, imagínate que en este momento Dios se pone aquí, aparece aquí dentro, aquí, así frente a ti, frente a todas estas personas que están escuchándonos y te dice, a ver, escríbeme una carta donde me expliques por qué tú quieres pasar el 2020. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer? O sea, esos talentos que yo te di, esa misión que tú tienes, ¿la sabes? ¿La conoces? O sea, ¿para qué quieres vivir? Pues para conocer a las novias de mis hijos, a mis nietos, para seguir dando. O sea, pero escribir ¿para qué? O sea, ¿vale la pena? ¿O hemos llevado una vida donde me levanto y me desocupo? Donde entonces tu sistema y tus células no están tan contentas de la vida porque no estás divirtiendo, no estás gozando, no estás agradeciendo, no estás disfrutando la vida. Entonces, es como detenerte un poquito y decir, si lo que puedo hacer para que mi sistema inmunológico se refuerce es disfrutar la vida, agradecer, bailar, cantar, reírme y tener una razón de vivir, entonces, ¿qué estoy haciendo en estos momentos?
eso es lo que cuando yo lo entendí de esa manera, dije, wow, porque a mí no me dio un cáncer porque me tocó, me cayó la lotería mala y no, o sea, muchas decisiones que yo fui tomando en mi vida me llevaron a eso, al cáncer, y entonces tuve el control yo de revertir la enfermedad haciendo muchas cosas, pero lo principal es mandarle una información a las células de mi cuerpo, yo quiero vivir y yo voy a vivir. Entonces, en este momento, si yo me levanto todos los días diciendo, hey, no se les olvide, yo voy a vivir, entonces se pone todo mi sistema inmunológico listo con pistola en mano para defenderme del COVID y de miles de otras cosas, ¿no? Porque Claro, la alegría incluso. totalmente. Yo recuerdo, fíjate, cuando ahorita que dices esto, para mí el miedo cuando era joven, cuando era chiquita, es como un dragón que solo está en tu imaginación. Porque yo llegué a pensar que cuando tenía todas las uñas moradas, que tenía realmente deformadas, y yo me veía que me ponía casi negra cuando estaba sumamente cansada, decía, yo creo que yo soy hija de Godzilla. O sea, yo seguramente no soy hija de mis papás. Y era un miedo de decir, o sea, ni siquiera pertenezco a esta familia. Y luego que pasa el tiempo, te das cuenta, eso era cuando era niña, pero te das cuenta que ahora de adultos, cuántas cosas no están solamente en tu mente. Ahorita hay varios comentarios, el miedo está en la cabeza y realmente a veces sin querer estás programándote para que eso te suceda inconscientemente. Y estamos hablando de las cosas ya no del tema tan profundo como lo es la salud. Aquí comentaban hace ratito algunas personas, ¿cómo le hacemos? ¿Qué se debe hacer, por ejemplo, para liberar el miedo? Vamos a hablar de algunas técnicas, de algunas cosas, pero quisiera ver las preguntas, por eso las quiero poner ahí para que las vayamos viendo, Jay. Y luego dice, ¿cómo hago? No, perdóname, acá está. ¿Cómo hago esta conexión? Mi mente y el miedo están gobernando mi vida. Esto es, y yo te agradezco muchísimo, Ani, esta hermosa aportación, porque yo creo que tú estás hablando por muchos. Sin darme cuenta, mi mente y el miedo están gobernando mi vida. Entonces tenemos aquí a esta mente que constantemente nos está hablando, hay cosas que no podemos controlar, pero yo lo platicaba hace poco, pero sí podemos gestionar. A ver, calma. Esto sí, pero yo eso no me sirve ahorita porque yo lo que quiero es vivir. Y esto no me sirve porque yo lo que quiero es gozar. Y fíjense, voy a ir un paso más atrás porque yo sé que hay situaciones físicas, como lo es en mi caso, que mi cardiopatía ahí está. En el caso tuyo, por ejemplo, estás totalmente sana, mi cardiopatía ahí está, pero eso no me ha limitado, ni me va a limitar en la medida que yo, como digo, el día que la muerte me encuentre, me va a encontrar bien viva. Disfrutando, gozando, agradeciendo, viviendo intensamente. El vivir intensamente la vida no significa necesariamente tener una salud impecable. Significa la salud es más interna que externa. Es una salud de decisión. Y curiosamente, lo que dices tú, el cuerpo va respondiendo y el cuerpo se va liberando y muchas veces llega a sanar a un nivel que ni nos imaginamos. Los médicos, yo sé que tú eres un caso excepcional, igual que lo soy yo, donde los médicos no entienden qué pasó, pero tú y yo sí entendemos. Claro. Y eso es parte de lo que queremos compartir, como preguntaban ahorita, ¿cómo le hago para conectar eso y liberarme de este miedo? ¿Qué nos dirías tú, Ye, en tu experiencia? Antes de hablar de algunos ejercicios, que todavía tenemos un ratito, pero quiero que terminemos de completar toda esta parte de información tan importante. Bueno, el primer paso es saber eso, darte cuenta de eso, darte cuenta que la cabeza está controlando. ¿Vieron la película de Intensamente? Esa película de los monitos, ¿no? O sea, todos los monitos tomaron el control porque Alegría se había ido a buscar otra cosa y todos los monitos estaban controlando la historia, haciendo un despapalle, se les estaban derrumbando todos sus fortalezas que tenía, porque estaban en la mente. Cuando yo tengo que volverme como la detective de la mente, no tengo que seguirle su diálogo. Es como, a ver, ¿qué siento? ¿Qué miedo tengo? Y agarras una libreta y dices, tengo miedo a morir, tengo miedo a que me voy a ir, pero lo escribes. O sea, es como, a ver, mente, díctame los miedos,
no va a querer, o sea, espérate, ¿cómo vas a escribir que tienes miedo que se muera tu mamá? A ver, tú lo escribes. O sea, tienes que netearte, es la palabra, o sea, tienes que ser como muy franca, es ponerle luz a tus miedos y decirle, a ver, ¿cómo eres? ¿De qué color eres? ¿Dónde estás? O sea, ¿por qué? ¿De dónde viene ese miedo? ¿Es mío o es de mis padres que pensaban de esta manera? Entonces, le voy a poner luz a eso. Voy a poner a todos los monitos de Intensamente sentaditos así y voy a hablar con ellos. A ver, ¿qué onda? ¿Qué traen? Y en ese momento voy a saber qué está pasando y entonces, a partir del miedo que tengo, quiero saber qué es lo que sí quiero. ¿Qué es lo que sí quiero? Porque los miedos controlan, te digo, secuestran tu vida y la hacen patética. Es que sí quiero ser feliz, quiero tener amigas, o sea, estaba pensando un poco en la película Intensamente, ¿no? Quería tener amigas, quería que la aceptaran, quería que la integraran en la escuela, ¿no? Bueno, eso es lo que quiere, pero entonces la que puede lograr eso soy yo, no mi mente con sus pensamientos locos, con los montones de monitos en la cabeza. Soy yo la que puedo crear ese escenario que sí quiero. Entonces, lo primero es darme cuenta, volverme la observadora de mis pensamientos y decir así como dices, párale, no, cállense, no está pasando nada. Eso no me sirve. No me sirve. Y es repetirme, si tu miedo es enfermarte, de verdad, es repetir, yo estoy sana, todos están sanos, yo estoy sana, todos están sanos, soy inmune, estoy vacunada energéticamente, yo estoy sana, y eso va a hacer como que la mente no logre entrar, entonces es como, no me estás dando la energía, ¿no tienes miedo? No importa, no me importa. Ajá, es hacerte consciente. Y ese es el primer paso. Y yo creo yo creo que el parte de este tema del perderle miedo al miedo es precisamente casi creo que perderle el respeto al miedo. Pues está bueno, ahí estás, pero ¿sabes qué? No me vas a detener. Es real, porque yo creo que es importante aceptar y reconocer que ahí está. Pero ¿sabes qué? Ya te vi, pero no me vas a detener. Eso es como perderle el respeto inclusive a que no te domine, no le demos tanta fuerza que controle y domine nuestra vida. Entonces, el primer paso es la aceptación, entender que ahí estás, que es una realidad. Y luego, por otro lado, estos pensamientos que en mi caso funcionaron. Me decían, me acuerdo que estando en cuidados intensivos, yo le decía a mi esposo y a mis papás y a mis hermanos, por favor no salgas, perdón, no salgas a que los doctores te den noticias, porque te van a dar puras noticias negativas y yo te voy a ver la cara y no me vas a ayudar. Entonces hay momentos en que el miedo necesitas inclusive elegir con quién juntarte para liberarte de esos miedos. A veces la televisión y las noticias no son el mejor compañero cuando estás aterrorizada. Entonces la compañía, con quién te asocias, con quién te reúnes, de quién te nutres, para mí era elemental para enfrentar, es parte de lo que yo hice para enfrentar este miedo. Claro. Me encanta, porque sí, es poder tener elegir el pensamiento y de verdad entre las amigas pues mejor elige contarse chistes. Yo decía, a veces iba a reuniones y platicaban cosas así feyitas y decía, ¿por qué no traen la próxima vez chistes, a ver cuál es el mejor chiste y reírnos a carcajadas? Es muy importante eso, o sea, es como cambiar el chip, no enfocarte, no clavarte, y es yo que sí quiero, no importa lo que haya pasado con todos, es yo que sí quiero. Y otra cosa importante, ya un poquito más adelante lo vamos a ver. No, dime, adelante. Ok, es identificarlo, pero lo más padre es que hay técnicas para liberarlo, o sea, O sea, que eso es lo más padre, que eso no se sabía antes. O sea, yo me acuerdo cuando mi maestra me quitó el miedo a morir, pues fue sentir el miedo y no le quería ni decir tengo miedo a morir porque sentía como que el miedo decía, o sea, nos vas a dejar en evidencia, ¿no? Entonces, era, ¿qué sientes? Me sudan las manos, se me seca la boca, me da taquicardia, me duele el estómago, se me hace así el estómago. Ok, siéntelo. Después que hice el trabajo,
me dijo, vuelve a sentir, y podía yo decir, tengo miedo, y ya no sentía la energía del miedo. Entonces, muchas veces, no nada más se requiere de, sí, no tengo miedo, voy a estar bien, sí, no, Sí, porque eso está claro. saliendo como de la cabeza para acá. Como Es, automático, no, claro. sí, tengo que alinear de veras el pensamiento a decir, yo me abandono, como me rindo a estar peleando contra eso y me empodero porque voy a llegar a donde yo quiero llegar. Exactamente. Entonces, Jay, yo sé que tú tienes algunas, que es lo que la gente también está esperando. ¿Qué cosas utilizaste tú? Yo tengo algunos métodos que ya más o menos compartí, cosas que a mí me servían. Pero, ¿qué recomendarías tú, por ejemplo, hay algunos ejercicios, algo con lo que pudiera decir la gente ya? O sea, primero que nada, como dices tú, identificarlo. Igual y anotar todo aquello, para que luego lo tires en la basura y lo avientes, porque lo vamos a liberar, lo vamos a manejar y a tratar de realmente terminarlo en nuestras vidas. Pero sé que hay varias cosas que tú has hecho que sabes que funcionan. Dinos alguna de ellas para empezar y ver que nos hagan comentarios aquí de lo que la gente piensa y les está sirviendo. Pero sé que tienes algunas, por ejemplo, hablamos de algunos ejercicios y que quiero que en mi vida funcionen. ¿Cuál dirías tú que es alguno de ellos? Bueno, el tapping es maravilloso. Hay otro que es el movimiento ocular, mueves los ojos de un lado a otro y es también maravilloso. Pero hay uno que a mí me encanta, que es, bueno, me encantan todos, pero con esto que les decía al principio, describe tus miedos, o sea, de verdad, saca, o sea, vacíate de todo este parloteo que tiene tu mente. Yo a veces les digo que hagan un circulito, le ponen como 8 patitas y ponen familia, dinero, salud, yo, trabajo, casa, y pon todos los miedos que hay en todas esas áreas. Tengo miedo a quedarme sin trabajo, tengo miedo a quedarme sin dinero, tengo miedo a quedarme sin salud. Escríbelo. Después, siente el miedo que sientes y lo liberas con la técnica del tapping. Te digo, yo tengo videos en YouTube, me puedes buscar con ese nombre, Jay de la Torre, así me encuentran en YouTube y buscan cómo liberar el miedo y ahí lo encuentran. Y una vez que te liberes el miedo, te pones a escribir, hace cuenta, todo lo que escribiste en negativo, lo escribes en positivo y en tiempo presente. Yo tengo trabajo, el mejor trabajo, tengo los ingresos que quiero, mi salud es perfecta, mis hijos están sanos. Ajá, lo escribo eso, la otra hoja la rompo y entonces tu mente va a decir, ¿y si te quedas sin trabajo y tú, qué crees? Mira, yo tengo trabajo suficiente. Y si te quedas sin salud, ¿qué crees? Estoy sana y mi sistema inmunológico funciona de maravilla. Ah, y si tus hijos se van y les pasa algo, mis hijos están protegidos. Entonces tengo con qué defender este pensamiento. Y te digo algo, a la mente se le mata de hambre, que eso también me encanta, Correcto. porque cuando Estoy de no le acuerdo. doy la energía del miedo, la energía tóxica del miedo, la mente empieza a decir, oh, ya, pues ya no le está pasando Esta nada, ya no le entonces tiene no miedo a tengo que nada. defender, no tengo que defenderla de nada. Ajá, exactamente. Oye, Jay, ¿podrías decirnos, porque habrá algunas personas aquí que no tienen idea de qué es el tapping, ¿podrías decirnos por lo menos una pequeña parte cómo es el tapping o qué técnica es esa y si nos pudieras dar algún ejemplo? Ok, vamos a hacer un ejercicio que sería padre. El tapping tiene muchísimos, miles de años, son contactos, son puntos energéticos en los meridianos de la acupuntura. Todos los meridianos de acupuntura están conectados con los órganos y los órganos generan las emociones. La del miedo es generada por los riñones, el enojo por el hígado, la tristeza por el pulmón. Entonces, en este momento solo nos vamos a enfocar en la del miedo y entonces lo que tenemos que hacer primero, me encantaría hacer un ejercicio en este momento y quiero, porfa, que todos cierren sus ojos y que bajen su cabeza a su corazón y digas, reconozco que tengo miedo por todo lo que está sucediendo en el mundo.
reconozco que tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Y quiero que lleves la cabeza al cuerpo y sientas dónde sientes ese miedo. Ese miedo está en tu garganta, ese miedo está en tu pecho, en tu estómago, en tus manos. Tu respiración se agita, tu boca se seca un poco. Cada quien puede sentirlo diferente, pero quiero que lo sientas. Si pudieras ponerle un color, ¿qué color le pondrías a ese miedo, a esa sensación que tienes? Si pudieras decirte a ti misma, ¿de qué material es ese miedo que está ahí? ¿Es como hielo o quema? ¿Es duro o es blando? ¿Se mueve? ¿Es como el aire? Y del 1 al 10, ¿cuánto miedo tienes? ¿Ok? Vamos a suponer que tienes como un 8 o que tienes un 10. Hay gente que me dice, hombre, como 1000. Ajá. Ahora sí, ese es el primer paso, es identificarlo donde lo siento. Correcto. Ahora vas a abrir tus ojos. Y yo voy a hacer un espejo para ti. Tú vas a hacer lo mismo que yo haga. Me voy a alejar un poquito. Lo mismo que yo haga. Entonces, vas a hacer esto, vas a repetir, es una receta de cocina súper fácil. A pesar, vas a hacer esto, a pesar de que tengo miedo, yo me amo y me acepto completa y profundamente. A pesar de que reconozco ese miedo que está en mi cuerpo por todo lo que está pasando en el mundo, yo me amo y me acepto completa y profundamente. A pesar de que tengo este miedo que invade todo mi cuerpo y me secuestra, yo me amo y me acepto completa y profundamente. Mira aquí, tengo miedo. Tengo miedo. En el entrecejo, tengo miedo. Tengo miedo. A pesar de que tengo miedo y que tengo el poder para soltarlo, yo me amo y me acepto completa y profundamente. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Y me amo y me acepto completa y profundamente. Mira lo que vas a hacer. Vas a voltear los ojos para un lado, grande, 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 círculos grandes, viendo techo, pared, piso, el otro lado de la pared. Y ahora para el otro lado. Ok, ahora vas a hacer con los ojos el signo del infinito. Muy bien. Inhala y exhala. Y vuelve a cerrar tus ojos. Y repite, tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo por todo lo que está pasando. Ok. Inhala y exhala. Y quiero que me escribas en el chat qué pasó. ¿Dónde está el miedo? ¿Bajó? ¿Lo encontraste en el mismo lugar? ¿Estaba ahí? ¿Ya no estaba? Este es el tiempo, ¿sí? Este es el tiempo que tardarías en tomar el control tú, en liberar el miedo. Si no hay energía del miedo, estás tú tomando el control de tu vida. A ver, platíquenme en el chat. Quiero escuchar. Cada punto que estuviste tocando son puntos especiales, ¿no? Y eso lo podemos ver en tus videos de YouTube. Sí, sí, sí. Ajá. Así es, ok. Esto está medio lento en lo que escriben porque hay un pequeño retraso. Dice Ana Paula, como dice Wayne Dyer, no tienes que creer todo lo que piensa tu mente. Ok, dice Susi. Gracias, 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 Ana Paula. Ahora
sonaba como mentira cuando decía tengo miedo. Sí, a mí también me pasó eso. Claro. Y luego, Jay, buenísimo, este ejercicio me ha ayudado mucho. Y luego dice, Rivaldo, perdón, muy cierto, el temor se elimina con una buena práctica de meditación. Correcto, dice Cintia, gracias. Ana, ayuda a relajar. Gaby Guerrero dice, es liberador, perdón, es que se me mueve esto y luego ya no lo puedo enseñar. Es liberador, se siente tranquilidad. Dice, en mi lado izquierdo se bajó el dolor. Yo lo tenía en el pecho y dice alguien más, sí sirve. Dice Mónica, y disminuyó. Y luego Elizabeth, el hombro dejó de doler. ¡Wow! ¿Funciona o no funciona? ¿De verdad? El miedo estaba en la respiración y al final estaba relajada. ¡Wow! Mafer, yo no sentí en mis manos. Gracias, genial lo de los ojos. Tenía miedo de decir tengo miedo y ya se desvaneció. Excelente. Jay, qué bárbara. Bueno, pues la verdad es que este es uno de ellos. Imagínense todo lo que podemos hacer. Es increíble, es increíble. Es increíble. ¿Qué hace? Y entonces tomas el control de tu Traemos vida. aquí un poquito de retraso, pero ¿qué es lo que está sucediendo cuando hacemos esos golpecitos? Para que la gente, hay gente a que a veces algunos somos o es muy escéptica. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí que a todos nos funcionó? Ok. Lo que sucede es que los meridianos de acupuntura están mandando la información a los órganos de genera tensión, genera estrés, genera miedo, genera tristeza. Y cuando tú los golpeas, como si los calibraras. Y yo a veces pienso que es como un destapador de excusados, así chu, chu, chu. Y entonces, a la hora que tú golpeas, los normalizas. Es como que los pongo todos en control. Y ya, cuando pones en control todo, tu cuerpo se relaja. Es increíble y funciona no nada más para el miedo, funciona para dolores, para migraña, para insomnio, para tristeza, angustia, ansiedad, todo. Si todos los días nos levantáramos y hiciéramos este ejercicio, nuestra vida sería completamente diferente. Y se fijaron, no, o sea, lo hicimos en 5 minutos. Y esto que dicen, a mí también me sucedió, que es increíble que después de que ya hiciste el proceso, vuelves a decir tengo miedo y dices, pues es que realmente no. O sea, no, porque ya no lo sentí, ya no lo percibo. Y yo creo que esa es la clave, que llega un momento en el que tu cuerpo se lo cree, como ya no lo sientes, ya no cobra esa energía y le das a tu cuerpo la capacidad de que esa energía la utilice en cosas positivas. Y ya no te está drenando en el día, te consume a un nivel que ya ni siquiera disfrutas el día. Yo les decía una vez en alguna plática que di a gente muy mayor que tenían situaciones ya obviamente por la salud, algunos no estaban con oxígeno, otros no podían caminar bien y en fin, entonces di una plática similar a esto y llega un momento en que decían es que la alegría por vivir es tanta que yo ya sé que si estoy aquí es porque tengo mucho que hacer y no es para que esté triste ni para que esté lamentándome la vida. Entonces yo creo que necesitamos primero creernos que el sentido de nuestra vida tiene un propósito, porque como decía yo, no estamos aquí para robar oxígeno, ¿verdad, Jay? Si estamos aquí es porque por algo nos han dejado aquí. Si no, ya nos hubiéramos ido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Me queda clarísimo que es porque tenemos todavía un propósito y una meta. Pero además no es nada más para vivirla, sino para ser felices en ese proceso. Y una de las maneras es perderle el miedo al miedo. Y esta técnica de tapping, qué bárbara. Nos dejaste a todos, estoy segurísima, con el ojo cuadrado aquí. Llevamos todo el tiempo, hemos estado alrededor de entre 90 y 100 gentes y siguen 99 personas que no se han querido ir, 97. Esto quiere decir que todo el mundo podemos utilizar esto y que nos aporta muchísimo. Jay, ¿hay alguna otra cosa que tú hayas visto de esto que nos puedas compartir? Sí, mira, aquí es bien importante algo, o sea, hay dos cosas que necesitamos comprender. Yo no ataqué el miedo en la cabeza,
Yo no ataqué el miedo como si tuviera un matamoscas queriendo matar los pensamientos. No, yo voy a apagar el miedo contactando con mi corazón. Rosa María nos dice algo que qué padre que lo dijo, muy interesante, que dice, ¿cómo sí. hacer, cómo hacer ¿Cómo se hace? puedo hacer esta técnica como quien dice, diciendo cosas positivas? En este momento no, porque es muy importante que tú desarmes lo que hay en el inconsciente con los golpecitos que tú estás dando. Es como si hubiera puros bloques tóxicos y vamos a quitar los bloques tóxicos, pero para quitar el bloque tóxico tengo que agarrar el bloque tóxico y digo, tengo miedo a morir, tengo miedo a que me dé COVID, tengo miedo a... Entonces lo tengo que tocar para que entonces, porque les pasó a usted, no digas que tienes miedo, ¿cómo? Entonces, en la medida que lo haces y lo dices en negativo, con estos contactos energéticos, vas quitándole fuerza y se va apagando, y yo te aseguro que al final tú decías, ay no, ya no tengo miedo a eso, o sea, ya no resuena en tu interior, pero es importante que confíes que lo tienes que decir en negativo. Claro, ya estás, por ejemplo, como ahorita, que ya lo trabajamos, claro, podríamos poner una ronda ahorita padrísimo de, a pesar de que me reconozco que soy valiente, me amo y me acepto y soy valiente y soy súper bien y estoy sana, claro, lo puedes hacer después, pero primero tienes que netearte, o sea, sacar, ponerle luz a esos pensamientos, jalarlo de los pelos e irlo sacando por su nombre, tengo que reconocer el nombre. Si en algún momento haces esta técnica y no te está funcionando, es porque no tienes miedo, tienes preocupación, tienes agobio, tienes tristeza, tienes enojo, ¿sale? ¿De qué sirve? Sirve. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esto último que acabas de decir es muy cierto. O sea, si no te está resonando, realmente no es miedo, es una preocupación por la vida, por el quehacer, por lo que está sucediendo, pero no necesariamente es algo que te paralice. Entonces, al final, realmente todas estas técnicas es una maravilla. Lo que, bueno, primero no tienes que creerle a tu mente todo lo que te dice, porque no es cierto. Definitivamente que llevar una vida optimista y una vida positiva, llegas a eso, pero una vez que lo has aceptado, identificado y sacado del sistema. Porque mientras que no salga del sistema, sigues ahí, estás tratando de taparlo. Yo lo veo así como un vaso con agua y que le estás tratando de meter cosas para cosas positivas y lo único que estás haciendo es bloquearlo y no necesariamente va a salir aquello que no te funciona, que no te sirve. Entonces yo creo que el hecho de identificar, de aceptar, de sanar, al final es tener una vida, como les decía, mucho más saludable. En el caso de Jay, en el caso mío, definitivamente que esto funcionó en lo físico. En el físico hicimos una resonancia a nivel que llevamos un nivel de vida y una calidad de vida que probablemente pocos médicos lo creerían, que poca gente creería que logramos superarlo, pero no fue porque nosotros venimos, es que te dieron de comer mejor que a los otros. O sea, es mucho más allá que cualquier cosa palpable. Tiene que ver con este contacto con tu interior, con esta aceptación, con este sacarlo y con actuar. Porque yo creo que al final lo que queremos es enfrentar estos miedos para actuar y sacarlos. Y no necesariamente es nada más con la intención, sino mucho con la acción. Comentan aquí, vamos a ver algunos otros comentarios porque ya nos queda poco tiempo. Dice Rosa María, haciendo una técnica nos puede llevar a conocer la causa de nuestras emociones. Es una pregunta, Jay. Que si hacer esta técnica podemos... Sí, porque muchas veces no conocemos la causa. Fíjate que me encanta esta técnica porque no es una técnica que le voy a estar rascando. Yo nada más puedo ir sacando las emociones y todo se va a acomodar porque está como algo atorado. No tengo que ver la causa, si la sé, la repito, y muchas veces haciendo el contacto, me viene a la mente alguna imagen, algún pensamiento, alguien que dijo algo y lo libero.
¿sale? Es muy simple, es como muy práctica. De hecho o sea, muchas personas no conocen el lenguaje de las emociones, entonces ni siquiera sé qué siento, no sé qué emoción siento. Y yo pronto voy a hacer un curso que se llama el Código de la Emoción, que es bien padre para empezar a identificar en mi cuerpo la emoción, para poderlo sacar de mi cuerpo. Eso es algo que me gustaría, Jay, antes de empezar, para que nos des un mensaje final. ¿Qué haces? ¿Dónde te podemos encontrar? Aquí estoy poniendo yo tu Facebook y tu YouTube, es Jay de la Torre, pero sí, cuéntanos un poquito en qué haces, o algo en donde la gente quizás se quiera inscribir o te quiera seguir, porque Jay realmente yo la sigo y obviamente la acompaño en muchas de sus actividades, así como ella a mí, pero creo que vale la pena que lo menciones porque puede ser de mucha utilidad para mucha gente, Jay. Gracias. Pues bueno, primero que nada, estoy estudiando un curso de facilitadora virtual con certificación internacional con Adrián Cotín. Ahí estuvimos Ana Ceci y yo. Y si alguien quiere formarse como facilitadora virtual, pónganse en contacto con cualquiera de las dos para pasarles el contacto. Estoy dando unos talleres por semana en 2 horarios, de 12 a 1 y de 7 a 8. El viernes es de 12 a 1 y el otro, el miércoles, es de 7 a 8 de la noche. Tiene un costo de 500 pesos al mes y son 4 horas por semana. Y pueden, de verdad, mándenme un mensaje por WhatsApp o por aquí, por el Messenger, para que yo les dé información. Estoy constantemente haciendo talleres, cursos, y bueno, me encanta. También doy terapias, también doy sanación cuántica a distancia, que es alinear todo el sistema energético. Y pues soy una apasionada de la vida, me encanta compartir y aprender. Soy testigo. Gracias. Definitivamente, y ahorita comentarios, ya para terminar, comentamos algunos. Llama Violeta, dice: bendigo todo lo bueno y el bien que tenemos todos los que estamos aquí. Ana Paula: qué padre curso, Jay, gracias por todas estas hermosas herramientas. Pablo dice: les mando un abrazo. Aquí está Pilar, dice: destapa, sacarlo, el miedo para que no nos paralice. También Pilar tiene toda una historia de supervivencia, entonces muchas de las personas que estamos aquí sabemos de lo que estamos hablando. Jay, ¿algún último mensaje que nos quieras dejar para despedirnos? Obviamente la gente te puede buscar, ya les dijimos dónde, pueden escribir aquí en esto se va a quedar grabado en YouTube, perdónenme, en Facebook, luego lo vamos a subir a YouTube, y nos pueden contactar por cualquiera de nuestras redes sociales, a ella o a mí, y nosotros nos comunicamos. Pero no dejen de seguir a Jay en sus páginas y en sus talleres. Jay, ¿algún mensaje que nos quieras dejar? Pues que sean felices, que conozcan sus emociones, que se vuelvan las detectives de sus pensamientos, y que sí se puede, que si yo pude, tú puedes, y que si Ana Ceci pudo, también tú puedes, y que podemos ser inmensamente felices, y que seas inmensamente feliz en estos momentos, que es bien padre saber que esta contingencia nos lleva realmente a meternos a la casa. ¿Qué significa esto? Meterme a mi corazón, meterme adentro de mí. Entonces, no pierdas el tiempo, métete adentro de ti, pregúntale a tu cuerpo qué tienes, y controlando tu cuerpo, todo va a ser feliz, para que puedas tener una conexión contigo, con tu ser superior, y seas feliz. Qué hermosa, Jay. Muchísimas gracias. Y yo voy a repetir tus palabras porque las guardé y las escribí. Decías tú: vivir con miedo. Y este es un mensaje de los últimos mensajes finales ya. Vivir con miedo drena tu energía, como el celular drena los programas que se están bajando. Cuando te quitas el miedo, tienes la energía para crear tu vida y la realidad que tanto deseas. Estas son palabras de Jay. Y yo les digo, dice aquí Madame Curie, que me encantó: dejamos de temer aquello que empezamos a conocer.
Entonces, Claro. y yo les diría como mensaje final, de veras que el que teme sufrir, sufre de temer, dice un proverbio chino. La vida vale la pena ser vivida a pesar de cualquier cosa, pero la vida sin miedo definitivamente que se disfruta. Se puede lograr, como lo acabamos de comentar. Jay es experta en esto, de muchas maneras me lo ha comprobado. Yo te agradezco mucho, Jay, este honor que nos da el estar aquí con nosotros. Ojalá que pronto te volvamos a traer para que nos des muchos más tips, porque yo sé que tienes mucho que compartir. Y por lo pronto sigámosla. Jay, es un honor tenerte aquí. Un abrazo, de veras. Dios les bendiga a todos. Estamos viendo aquí todos. Hay muchos mensajes, Jay, que ya nos daremos tiempo, porque estos sí se quedan aquí en Facebook, gracias a Dios. Entonces ya tendremos tiempo de compartirlos con todos. Muchísimas gracias, Jay. Muy bien. Dios te bendiga. Encantada. Y nos vemos a todos Gracias. la próxima semana. Al contrario. Gracias, a ti. gracias. Adiós. Bye. Gracias.